Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2016. 130 años por la arquitectura. 130 años con los arquitectos. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. De la materia prima más noble en su estado más puro. Knauf presenta MP75, Rotband y Baugips, los nuevos revoques inteligentes a base de yeso, con una fórmula desarrollada con tecnología de punta. En aplicación manual o a máquina, de acabado o monocapa, son tan duros como un revoque de cemento, aportan gran maleabilidad y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave. Knauf, inteligencia en yesos. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Una aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que continúa semana a semana junto a ustedes compartiendo la actualidad del ejercicio profesional en diversas latitudes. Nos encontramos en la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, a donde hemos venido para compartir las obras que el arquitecto Francisco Salamone realizó en la región. Comenzando por esta, la Plaza San Martín. La visión de las obras de Salamone en la provincia de Buenos Aires, en una región de la provincia de Buenos Aires, es algo que ahora para los arquitectos es casi un must. Es decir, uno no dejaría de verlo, así como no iría a París y dejaría de ver el Louvre o la Torre Eiffel. Nuestra escala es así, pero esto es algo bastante nuevo, diría, que esto tiene unos 20 años, 20 y pico de años y nada más. Antes directamente uno hubiera seguido de largo y no le hubiera prestado atención, salvo que por casualidad lo descubriera. Pero hubo descubridores de Salamone, pero más allá de estos estudios, todavía la figura de Salamone es una cosa casi de iniciados arquitectos, historiadores de la arquitectura, sensibles a descubrir estas cosas intermedias de los años 30, y digo estas cosas intermedias porque ni son la modernidad que nosotros admiramos habitualmente, de Corbusier, Gropius y demás, ni es nuestra contemporaneidad. Casi diría que es algo que quedó como en la noche de los tiempos, a pesar de ser bastante reciente y no muy bien visto, es decir, asociado a cosas bastante complicadas. Él participó en hacer temas de obras públicas donde estaban las plazas, los cementerios, etc. Por ejemplo, la Plaza de Azul es una plaza
que tiene una distribución pero es muy tranquila, ahí no se ve esa casi prepotencia de la presencia de la arquitectura. Sí, Salamone tiene un conjunto de obras grandes para el poco tiempo en el cual fueron construidas, básicamente municipalidades, mataderos, fachadas de cementerios y una cantidad de pequeñas intervenciones urbanas, como por ejemplo el diseño de las plazas. Dicho así, la estadística minimiza la cuestión y no la pone de relieve. Ahora es cierto que Salamone fue, podríamos decir, un diseñador integral. No solo hizo edificios aislados, sino que intervino fuertemente en distintas ciudades y también en la plaza. Y la plaza para esas ciudades es como, podríamos decir, el resumen del espacio público, es lo más representativo. Estamos hablando de ciudades en donde todavía frente a la plaza están las principales instituciones y es el lugar de la vuelta del perro, es decir, es el lugar donde se dominguea, podríamos decir, donde la gente se viste para ir a la plaza, a lo mejor para participar en una ceremonia religiosa, en la misa, o simplemente se recorre la plaza y se mira cuidadosamente a los otros que nos están mirando a nosotros también. Si hay algo que evidentemente llama la atención en la ciudad de Azul es sin duda el cementerio. Hay algunas cuestiones en relación con esto. Los cementerios nos llevan a hablar de los rituales vinculados a la muerte y este es un tema sobre el cual se ha escrito mucho. Sarmiento se ocupó en su momento de la muerte y tuvo ideas muy avanzadas para su tiempo, cuando él decía que en torno a una tumba nacieron las ideas de familia y de sociedad. Pero él también agregaba que el monumento conmemorativo, sin necesidad de que esté el muerto allí, sustituye a la tumba en cuanto a esa necesidad emotiva de evocar. Y si nosotros hacemos un recorrido por el siglo XIX, vemos que el cementerio es un lugar condenado a la extinción en favor del cremacionismo. Esas eran las ideas de los hombres progresistas del siglo XIX, mientras que el culto a la muerte evidente en los edificios de Salamone son casi todo lo contrario, es como una especie de celebración artística, pero al mismo tiempo con una expresión artística dolorosa y ostentosa del lugar del cementerio, así que podríamos decir que es una actitud reaccionaria frente a las ideas higienistas del siglo XIX. Es una especie de ambientación o de escenografía que rescata, digamos, lo más doloroso de la muerte y lo expresa, podríamos decir, de un modo expresionista. Ahí hay muchos que, inclusive con gente que nos encontramos en Azul, que dice: a mí ese ángel me aterra, lo veo y me produce terror. Sí, todo esto existe en los cementerios monumentales y somos más bien nosotros los que nos hemos desacostumbrado de esa simbología en los últimos años.
pero nuestras relaciones, podríamos decir, pudorosas con la muerte son las que han evolucionado, y por eso hoy en día produce esa sensación de desagrado, de terror, podríamos decir, porque la alusión es demasiado directa y no es simbólica. Ese RIP del cementerio es casi un diseño gráfico, ¿no? Es una gigantografía hacia la ciudad. Yo diría que Salamone fue un diseñador gráfico en 2 dimensiones, aun cuando las construyera, pero buena parte de sus expresiones de diseño tienen un carácter plano, un carácter bidimensional. Son como las fachadas, digamos, casi grafismos. Desde hace unos años, la obra del arquitecto Francisco Salamone se ha convertido en objeto de culto y en un constante circuito de peregrinación. Este fenómeno ha generado en la ciudad de Azul la creación del Centro de Interpretación, que se ha convertido en un espacio cultural de relevancia. Una amplia explanada permite realizar diversas acciones culturales, teniendo como marco la singular obra de Salamone, y complementa la muestra permanente que ha profundizado el estudio sobre su obra. Una gran cantidad de conjuntos patrimoniales, de formas y volúmenes monumentales plantados en la pampa y que producen un gran impacto visual. Este edificio, que permite comprender la importancia y magnitud de su legado, posee rasgos distintivos de sus diseños como el hormigón, pero mantiene líneas contemporáneas y grandes paños vidriados. Otro de sus clásicos son los mataderos, que podían haber sido simplemente funcionales, pero le puso otra impronta, ¿no? El tema del matadero sí es un tema muy característico, y ahí yo diría hay algo raro en Salamone, porque que haya construido palacios municipales es lo esperable de un arquitecto cuando hace arquitectura monumental, que haya intervenido plazas, que haya diseñado fuentes, también es razonable y es habitual. Es menos habitual que haya hecho fachadas de cementerios, y es muy raro
que haya convertido en objetos de meditación estética edificios tan directamente funcionales como los mataderos de hacienda. Pero el matadero de hacienda es algo muy típico de la pampa húmeda, especialmente del aspecto pecuario, de la producción de la pampa húmeda, y el matadero siempre ha sido un edificio complicado para diseñar por los arquitectos, pero lo que ha hecho Salamone es darle una expresión dentro de la familia de su arquitectura, una expresión, diríamos, monumental, simbólica al edificio industrial del matadero. Y en eso, podríamos decir, rompe con una tradición funcional vinculada a la arquitectura de origen más bien británico, ¿no? Pero es una posición que al mismo tiempo que trata de resolver arquitectónicamente un programa funcional nuevo, la solución que da es esteticista antigua, aunque el lenguaje que utilice pretende ser nuevo. Señalabas al principio que hace pocos años en realidad que se empieza a investigar y recuperar la imagen del arquitecto Francisco Salamone. Eso ha hecho también que hayan habido intervenciones en sus obras que lo han desfigurado, porque hablando de mataderos, hay mataderos que casi no se percibe salvo la clásica torre que emerge desde formas, ¿no? Quizás todavía no se le ha dado el valor patrimonial que tiene, histórico, ¿no? Sí, el rescate, podríamos decir, de la obra de Salamone requiere energías muy especiales. Es mucho más difícil plantear esta cuestión que plantear el rescate de un edificio de muy buena calidad, aunque evoque al clasicismo francés, o un edificio de la Revolución Industrial, el Teatro Colón, en fin, son edificios que por su belleza inmediatamente atraen. El caso de Salamone es un caso que requiere otro tipo de explicaciones. Valorizar a Salamone es difícil porque implica inmediatamente la asociación con un periodo político. Y ese periodo político quedó no solo desacreditado, sino también sin herederos que lo defiendan. La gestión de Fresco y bueno, todas las denuncias que había de carácter político sobre los fraudes y los manejos autoritarios y todo eso, de algún modo quedaron en la historia como un periodo eclipsado, como un periodo que cuesta estudiar porque inmediatamente hay una referencia ideológica. La arquitectura no tiene esa connotación, sino que es mucho más neutral, pero inmediatamente sale la asociación con lo político, es inevitable. De modo que convencer a alguien que detesta las ideas políticas de Fresco, como las detesto yo, de que eso también es parte de la historia argentina,
y que eso como documento tiene valor, es mucho más difícil que convencer a alguien de que es importante preservar una escuela de las escuelas de Sarmiento, y así todos estamos con los problemas que estamos con las escuelas. Y además hay que aplicar una buena fórmula. Si uno, por admirar o apreciar el Palacio de Versalles, fuera a aprobar las cosas que hacía Luis XIV, mejor tendría que hacer un examen de conciencia. De las cosas que llaman la atención también de Salamone es que podía haber hecho cosas tan monumentales como podía haber sido, bueno, el cementerio, pero también pequeñas intervenciones en los que eran los municipios de pequeñas ciudades, de pueblos casi, que en realidad son como casitas con torre, ¿no? Salamone pudo hacer lo que hizo por dos razones. En primer lugar, porque él era creativo, era capaz, era original y era capaz de realizar obras. Y en segundo lugar, porque era una especie de outsider de la arquitectura. Es un hombre que se formó, y seguramente se formó muy bien, en la escuela industrial Otto Krause, porque el Otto Krause era altísimo nivel, tenía unos maestros impresionantes, y entonces esa formación, diría, es ya suficiente como para poder construir. Otra cosa es hacer arquitectura. Después estudia en la Universidad de Córdoba, una universidad importante, y no tiene una trayectoria destacable posteriormente en el arte arquitectónico a tono con lo que seguían habitualmente los colegas, es decir, participando en concursos, teniendo grandes encargos privados, luciéndose dentro del mundillo de la arquitectura. Ahora haremos una recorrida por la ciudad de Azul, donde se aprecia un gran respeto por su arquitectura histórica y también una importante presencia cultural en diferentes manifestaciones. Y al llegar al Museo de Arte López Claro, no podemos dejar de recordar la exposición que el gran Clorindo Testa hizo en abril de 2012 bajo el título Algunos cuadros viejos, otros no tanto. La presencia del maestro atrajo a numeroso público deseoso de formar parte de este acontecimiento. Esta exposición se encuadró dentro de las acciones que permanentemente viene llevando adelante el museo en un ámbito donde se ha potenciado el acogedor clima de una casa de valor patrimonial. Ya en el espacio público, un papiro de cemento de 40 metros se despliega en el margen izquierdo del río Azul, relatando la historia local, repleta de personajes pintorescos, paisajes arquitectónicos y leyendas urbanas contadas por la paleta del reconocido artista plástico azuleño Omar Chirola Gasparini.
En la otra orilla, cruzando el puente, en uno de los muros de la Casa de López, la más antigua de la localidad, se puede apreciar la pintura del reconocido ilustrador Miguel Rep, que sintetiza el hermanamiento de la ciudad con la de Alcalá de Henares, en España, lugar donde nació Cervantes. La propuesta original fue crear un único mural con dos partes, una en cada lado del Atlántico. Enfrente, la presencia del grupo escultórico realizado en hierro y chatarra por el artista Carlos Regazzoni recibe a los visitantes y recuerda que uno acaba de ingresar a la cervantina ciudad de azul, patrimonio del futuro. Con toda la fuerza expresiva, el ingenioso hidalgo encuentra el lugar indicado para su conmemoración. Construida en 1883 respondiendo a la corriente estilística ecléctico-italianizante, la Casa Ronco es una biblioteca-museo que alberga la colección de libros de Cervantes más grande fuera de España, recopilada por el doctor Bartolomé Ronco, su antiguo propietario. Cuenta también con otra colección no menos importante, con joyas bibliográficas de José Hernández, como la primera edición de la primera parte del Martín Fierro, con correcciones de puño y letra del autor, y la primera edición de la Vuelta de Martín Fierro con una dedicatoria al doctor Estanislao Ceballos. Otro legado del doctor Ronco se puede observar en una de las primeras casas de alto construida en el año 1854, donde se advierte también su pasión por José Hernández. En la Biblioteca Popular de Azul, Museo Etnográfico y Archivo Histórico Enrique Esquirru, impulsó la idea de dotar a dicha institución de espacios que contaran la historia de un pueblo surgido en plena Pampa en el año 1832 y que fuera además testigo de importantes episodios que hicieron a la historia del país. Todas acciones que reafirman la vitalidad de la cultura en la que fuera nombrada Ciudad Cervantina de la Argentina por la UNESCO. Y como despedida compartimos las imágenes nocturnas de la fachada del tradicional Teatro Español mirando hacia la plaza diseñada por Francisco Salamone, donde su mobiliario urbano y luminarias siguen aportando personalidad y belleza. Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Una aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que continúa semana a semana en forma ininterrumpida junto a ustedes, compartiendo la actualidad del ejercicio profesional en diversas latitudes. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Por nuestra parte nos vamos despidiendo hasta cualquier momento en algunas de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, el nuevo blog de Teleproyecto, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces hasta cualquier momento. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2016. 130 años por la arquitectura. 130 años con los arquitectos. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. De la materia prima más noble en su estado más puro. Knauf presenta MP75, Rotband y Bauhips, los nuevos revoques inteligentes a base de yeso, con una fórmula desarrollada con tecnología de punta, en aplicación manual o a máquina,
de acabado o monocapa. Son tan duros como un revoque de cemento, aportan gran maleabilidad y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave. Knauf, inteligencia en yesos. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.